Mi nombre es Marco Antonio Fuentes Hernández. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ciencias y Sistemas. Este video corresponde al curso de SA que se imparte en el Laboratorio de la India. El tema que voy a tratar en este video es sobre la gestión de la configuración de software, o comúnmente llamado SCM. SCM es un concepto que va más allá del control de versiones. Sistemas como CBS o sustitutos como Subversion tratan de controlar la versión del fichero con el que se está trabajando. Sin embargo, SCM va más allá, ya que trata de abarcar todo lo relacionado con las versiones, como por ejemplo el control de versión de cada fichero, el control de cambios, problemas, mejoras de cada nueva versión, o como el control de procesos de construcción, como los building de la versión, entre otros. Hasta el momento no existe ningún software que haya conjuntamente todo esto, no al menos ninguno que esté adoptado ampliamente o se haya destacado especialmente en todo esto. Por ahora tenemos conformado con utilizar herramientas separadas y poco relacionadas como Bugzilla o Subversion, que tampoco van mal. Pero como repito, SCM se encarga de la gestión del desarrollo de software a abarcar temas más relacionados como las versiones. El diagrama de SCM, es decir, cómo trabaja, a continuación se muestra. Está SCM. Lo primero que se realiza es la identificación de la configuración, después el control de la configuración, es decir, vamos a ver cómo ir controlando todo lo que corresponde a la configuración del software. Vamos a ver la contabilidad de estado de la configuración y después a realizar las auditorías para la configuración. Es importante destacar que en SCM está en medio del desarrollo de software y de la calidad. Es decir, SCM va a relacionar el desarrollo del software con el aseguramiento de la calidad. Va a servir como un puente para ir viendo los elementos que se van versionando e ir indicando cuáles son las nuevas versiones, y así ir asegurándonos que el producto del software cumpla con los requerimientos y con una calidad ideal. ¿De qué se encarga SCM? Responde a las preguntas: ¿quién hace los cambios? Aquí podríamos decir que SCM trabaja como una herramienta de apoyo para la administración de un proyecto, que permite el funcionamiento de un servicio para incrementar la eficiencia y la efectividad de la administración. También los cambios que se tratan al sistema, o cuándo fueron hechos o por qué fueron hechos, los podemos explicar como que la efectividad de las disciplinas que se incrementen proporcionalmente a la medida que son explícitas día a día. Entonces, SCM nos ayudará a respondernos dichas preguntas para poder tener un mejoramiento en nuestro software. Fase de estabilización. Aquí tenemos el team role, que es más que todo son las responsabilidades que cada integrante ocupa. El product management es el encargado de coordinar las pruebas de beta del producto, y el program management administra el proceso de las pruebas beta. El developer arregla los errores
Es decir, si en las primeras fases existen problemas relacionados los cuales no nos permiten seguir avanzando, entonces el developer es el encargado de arreglar dichos errores. El User Education es el que crea la documentación, son como los manuales de usuario para ver cómo funciona el software, para tanto como la ejecución como la implementación, ya serían manuales técnicos. Las pruebas, aquí se crearán distintas pruebas que más adelante miraremos, y el Logics Management, que establece qué estructura o qué infraestructura de las pruebas usaremos. En la fase de estabilización tendremos como objetivo preparar los productos para la liberación. También uno de los objetivos será realizar las pruebas del producto hasta que no encontremos errores, y al final vamos a realizar el lanzamiento del programa o del producto. ¿Qué tipo de pruebas tenemos? Pruebas de cobertura y pruebas de usabilidad. Las pruebas de cobertura están basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de los requerimientos funcionales previamente diseñados por el software. Las pruebas de cobertura también se hacen mediante el diseño de modelos de pruebas que buscan evaluar cada una de las opciones con las que se cuenta el paquete informático. En cambio, las pruebas de usabilidad están enfocadas a medir cómo se debe o cómo puede una persona usar un objeto hecho por el hombre, cómo puede ser una página web o una interfaz de usuario, por ejemplo, o un documento o simplemente un dispositivo, cómo se debe utilizar. Las pruebas de usabilidad consisten en seleccionar un grupo de usuarios, una aplicación, y solicitarles que lleven a cabo las tareas para las que fue diseñada. Entonces aquí nosotros miraremos qué errores particularmente existen y qué tan involucrados están las personas con el software y qué dificultades encuentran los usuarios para ese software. No es necesario que se trate de una aplicación completamente terminada, sino que a veces se pueden realizar durante el uso de prototipos. Entonces así podemos ir, mientras se va avanzando, se pueden ir realizando dichas pruebas. Implementar el sistema. Bueno, esta es la parte final en la que nosotros tenemos que saber cómo vamos a llegar a implementar el SCM, ya que, como se ha dicho, es para la gestión de proyectos de software. Entonces debemos de realizar una buena implementación para tener los resultados deseados. Primero, para implementar un SCM, lo primero que necesitamos es realizar un análisis de las operaciones y de la productividad y disponibilidad que tenemos. Los resultados que obtengamos nos ayudarán a diseñar un plan para coordinar el enfoque de SCM. La implementación del sistema implica saber cuáles son los riesgos, los cuales incrementan al incluir comunicación que se va realizando entre la empresa y los consumidores y también los proveedores. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. También, por otro lado, la implementación de un sistema de administración de la cadena de suministros nos puede proveer ahorros significativos en los costos o una ventaja competitiva. Esto es como un ejemplo que podemos tomar. El plan estratégico de SCM define metas y objetivos en la organización. Además,
tenemos que tener en cuenta de identificar y priorizar las oportunidades de mejora definidas, ya sea en la empresa o compañía o simplemente en la organización. También tenemos que saber qué secuencia, los tiempos con los que contamos y qué asignación de responsabilidades vamos a realizar. El análisis va a terminar con la organización de un equipo formado por representantes administrativos, como los clientes y los proveedores, con el fin de maximizar los esfuerzos colaborativos que se requieren en un sistema de administración. La ventaja es alcanzar la excelencia en una buena administración. Recae sobre diferentes factores, tales como tenemos que incrementar la satisfacción de los clientes, tenemos que crear una lealtad, esto es importantísimo para que los clientes confíen en nosotros, incrementar las ventas, también sumamente importante para que la compañía esté siempre a la vanguardia. Así también, incrementando las ventas, también incrementaremos nuestras ganancias, lo cual es el fin primordial de la empresa. Esto puede ser logrado mediante una buena implementación de SCM para crear una ventaja competitiva. Bueno, esto es hasta aquí llego con este video. Espero que sea de su utilidad, intentando abarcar una pequeña introducción de lo que es SCM.